Sí, Sí. sí, ahora sí, profe. Bueno, estábamos charlando sobre esta imagen, que ya la describí como 5 veces, y esta es la que sigue. Bueno, en esta, ustedes tienen que ver es básicamente cómo es la macroscopía más típica que uno piensa en un infarto de miocardio, que es toda esta área así que con pérdida de la coloración, congestiva en los bordes, que a medida que va evolucionando esto se va a ir reemplazando por fibrosis. Si se fijan bien también, este es un corazón que tiene una particularidad, no es un corazón normal. ¿Qué les llama la atención de este corazón? El Que grosor tiene la pared del negra. El grosor de la pared. El espesor de la pared del ventrículo izquierdo, ¿no? Es un ventrículo izquierdo con una hipertrofia concéntrica muy importante, que incluso nos deja hasta poco diámetro en la cavidad. Bueno, esto es uno de los factores de riesgo más importantes de cardiopatía isquémica, que es la miocardiopatía hipertrófica. Ustedes saben que irrigar toda esa cantidad de miocardio hipertrófico no es lo mismo que irrigar un corazón de espesor normal. Sí. Ajá. Sí. Mira, algo de angiogénesis se va haciendo, pero no es suficiente para irrigar el miocardio hipertrófico. Esa es la razón por la cual está el miocardio hipertrófico está con mayor riesgo de sufrir cardiopatía isquémica. O sea, no alcanza la angiogénesis que se pueda producir para irrigar ese miocardio hipertrófico. Y lo otro es que vos tenés que tener en cuenta que acá no estamos ante la generación de nuevo miocardio. Es el mismo miocardio que existía previamente, digamos que las células están más grandes. Entonces, por más que haya algo de angiogénesis, no suple la falta o la demanda nueva de oxígeno, porque la vasculatura sigue siendo más o menos la misma. Bien. Gracias, profe. No, no de nada. ¿Entendiste más o menos cómo es? Ah, vamos. Sí, es medio pavo el miocardio. Bien, sigamos. Bueno, aspectos clínicos y estudios complementarios. Toda la clínica de la cardiopatía isquémica, lo que más siempre va a llamar la atención es el dolor. El dolor es bastante particular, es precordial, pero muy intenso y en general asociado a una opresión. La clásica es que el paciente diga que siente que lo está pisando un elefante o como si tuviera un auto estacionado en el pecho. Eso es lo que suelen referir. Y el dolor, además de ser muy intenso, suele tener irradiaciones. Lo más común es el brazo izquierdo y el maxilar, pero podría ser el brazo derecho, podría ser incluso en el abdomen, sobre todo lo que esté más relacionado a la cara diafragmática del corazón, y suele estar asociado a síntomas neurovegetativos. Son pacientes que ustedes los van a ver en general muy pálidos, sudorosos, con una activación sobre todo del sistema vasovagal, suelen tener vómitos también.
Respecto a lo que se va a ver en el electrocardiograma, bueno, nosotros en esta materia mucho no vemos esa parte, pero va a haber signos claros de necrosis, lesión e isquemia, dependiendo obviamente de necrosis cuando haya necrosis, y si no, diferentes lesiones y signos de isquemia en el electro, pero no se preocupen, en clínica lo van a ver bastante bien. Respecto al laboratorio, algo hablamos de las enzimas, CPK-MB, GOT y LDH. Esto ya es muy antiguo y no se utilizan prácticamente para el diagnóstico de cardiopatía isquémica, de infarto, pero están ahí como un recordatorio de lo que se hacía antes. O sea, si la CPK-MB no es tan específica, la GOT y la LDH no son para nada específicas. La LDH, por ejemplo, está muy elevada en patologías linfoproliferativas, en fin, en tumores testiculares. La LDH tiene varias posibilidades de estar aumentada y no solamente por lesión miocárdica, y lo mismo la GOT, por ejemplo, por lesión hepática. Dijimos que en este caso la enzima más actual, la que se usa, es la troponina. Respecto a las complicaciones del infarto, las podemos dividir en inmediatas, tardías y mediatas, sería el intermedio. Las complicaciones inmediatas son las que ocurren en las horas, minutos posteriores al infarto, y la más frecuente y la más temida son las arritmias. Y es la responsable de la muerte en muchos de los infartos. Ustedes saben que el miocardio infartado empieza a tener propiedades anómalas en cuanto a la transmisión de la señal eléctrica del corazón. Así que se pueden empezar a formar puentes, se pueden formar marcapasos diferentes al nodo sinusal, y entonces es muy frecuente que se produzcan arritmias. Ni hablar cuando la necrosis afecta al sistema de conducción, ahí ya las posibilidades de arritmias son mayores todavía. Y la arritmia, además de ser una complicación inmediata, queda como riesgo la posibilidad de hacer una arritmia siempre, porque incluso cuando tenemos ya la fibrosis bien establecida, esa área sigue siendo eléctricamente anómala. Después, otra posibilidad de complicación inmediata es la insuficiencia cardíaca congestiva aguda, que en estos casos la mortalidad es altísima. La insuficiencia cardíaca izquierda cardiogénica tiene un índice de mortalidad enorme, el 90%. Son corazones que la necrosis, el área afectada, por más que no sea toda necrosis, es muy, muy amplia, y directamente hacen una insuficiencia cardíaca aguda con insuficiencia, bueno, de la bomba y un edema agudo de pulmón, y se mueren, básicamente. Que es lo que sería el shock cardiogénico, la forma más intensa de esta insuficiencia cardíaca congestiva. Suele darse cuando tenemos necrosis mayores al 40% del ventrículo izquierdo. Respecto a las mediatas, bueno, esto estamos hablando de los días posteriores al infarto. Tenemos la posibilidad de ruptura de pared libre del ventrículo izquierdo, con el consecuente hemopericárdico y shock por taponamiento cardíaco agudo. Es una posibilidad. La ruptura del tabique interventricular también es otra posibilidad, con un cortocircuito de izquierda a derecha severo y una sobrecarga de la circulación pulmonar con un cor pulmonar agudo. Cor pulmonar, ustedes saben, es la insuficiencia cardíaca izquierda, derecha, perdón.
es el corazón pulmonar. Respecto a la otra posibilidad de complicación mediata es la tromboembolia. El miocardio afectado, ustedes saben, no se contrae de la misma forma que el miocardio sano. Entonces, dentro de las cavidades cardíacas nos van quedando áreas que favorecen el éstasis de la sangre y la trombosis. Entonces, es una posibilidad que se generen émbolos. Otra complicación es la pericarditis epistenocárdica, que es la pericarditis que se causa por la inflamación misma de la necrosis. Sobre todo cuando la necrosis está en el área subpericárdica, nos va a producir además una pericarditis. Que en general, si uno soluciona un poco las posibles complicaciones del infarto y el paciente sigue con vida, la pericarditis suele tener una resolución y un curso bastante benigno. Y la complicación tardía por excelencia es la formación de aneurismas. Sobre todo es más común en la zona apical y se produce porque cuando nuestra necrosis es reemplazada por fibrosis, el colágeno de la fibrosis no tiene las mismas capacidades elásticas que el músculo cardíaco y se va a ir dilatando con el tiempo. Acá un poco de imágenes de complicaciones, algunas que no mencionamos, como por ejemplo la Profe, una ruptura del pregunta. Sí, ¿Esas complicaciones mediatas que tiene pueden darse simultáneamente y posteriormente solaparse incluso con las tardías? sí, posibilidad de darse en simultáneo tienen. Ahora, posibilidades de que el paciente sobreviva van disminuyendo muchísimo si tiene más de una complicación. En general tienen alto riesgo cada una de ellas per se. Claro. ¿Sabe qué? Hay algo que no me queda, o sea, como que me está costando integrarlo. Decime. O sea, entiendo lo que está explicando, pero cuando lo llevo a una situación de la Sí. vida real, o sea, de ese momento de que el paciente llega con ese dolor opresivo, que no pasan esas 5 horas o 4 horas o menos, sino que es casi que inmediato, o sea, les da el dolor y después fallecen. Esas situaciones así, ¿qué pasa? O Ajá. sea, es que ahí en sí, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Ya tenía una evolución previa o fue una de estas complicaciones que simplemente lo terminó Lo más digamos, lo frecuente agudizó tanto en que, esas situaciones, lo más frecuente en esas situaciones son las arritmias. Las muertes súbitas por cardiopatía isquémica suelen deberse a arritmias. A taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, muerte. ya, Es, eh, entiendo tu pregunta, porque vos decís, bueno, no, pero si no le dio tiempo a que se mueran todas las fibras. Por un lado tenés las arritmias, como yo te digo. Y por otro, tenés que, por más que no se mueran las fibras, se dejan de contraer. Y si vos tenés una masa crítica de ventrículo que no se contrae, por más que no esté muerto, no es efectiva su contracción, no circula la sangre y tenés un shock cardiogénico. Por eso son las dos complicaciones inmediatas, las arritmias y el shock cardiogénico. claro, por ahí me estaba acostumbrada a que yo veía que toda la evolución te la dicen teóricamente como un cuentito, como si pasara en mucho tiempo, y la realidad de estos casos es que son muy rápidos, o sea, uno no lo ve eso, o por lo menos lo que uno conoce o ha escuchado, no es así como se ve el manifiesto final de estas enfermedades. Sí, sí, no, hay muchos que mueren y mueren rápidamente. Bien, viendo en estas fotos tenemos algunas imágenes de complicaciones y les decía que acá tenemos una que yo no les había mencionado, no sé si estaba en la placa, que es la ruptura del músculo papilar. Cuando la necrosis compromete el músculo papilar, por ejemplo acá que están las cuerdas tendinosas, seguramente de la válvula mitral, si se rompe el músculo papilar, que es el que sostiene la inserción de estas cuerdas tendinosas, vamos a tener una insuficiencia valvular aguda
una insuficiencia cardíaca aguda y también un alto riesgo para la vida del paciente. Fíjense acá tenemos una ruptura de pared libre, que es lo que trata de señalar la flecha blanca esta. Con el consiguiente hemopericardio, que nos va a llevar a un taponamiento cardíaco agudo, en insuficiencia cardíaca diastólica en este caso, que también va a poner severamente en riesgo la vida del paciente si no se drena ese pericardio rápidamente. Y la foto de acá abajo, ¿qué complicación les parece que será esta? ¿Un aneurisma puede ser? Esto es un aneurisma de la pared cardíaca. ¿Ah? Tenemos áreas de fibrosis, ahí incluso se ven, y la gran dilatación acá, obviamente todo esto es un área que no participa correctamente de la contractilidad cardíaca. Más imágenes de complicaciones, más rupturas de músculo papilar. ¿Ah? Acá un poquito lo que decíamos lo que decíamos recién de la función, de la contractilidad, de cómo cumple su función el miocardio respecto a la irrigación y la necrosis. O sea, fíjense la diferencia entre las curvas de funcionalidad y de viabilidad. La función contráctil cae abruptamente, en tanto la viabilidad, la posibilidad de recuperarse de esas células, cae mucho más lentamente. Entonces, por más que si tenemos un infarto, no un infarto, sino una lesión isquémica que compromete a muchos miocardiocitos, por más que no estén muertos, es muy probable que lleven a la muerte al paciente. Después también podemos ver cómo es la curva cuando nosotros actuamos y tenemos una reperfusión. ¿Ya? Vamos a evitar la pérdida de muchos miocardiocitos y lentamente vamos a ir recuperando la función. Y también vamos a tener algo de lesión por reperfusión, y esto se va a dar por la acumulación de algunas sustancias y mediadores inflamatorios que se van a dar en las áreas de necrosis posteriormente reperfundidas. Bueno, el pronóstico de la lesión isquémica aguda tiene un promedio de 25% de muertes súbitas, es decir, complicaciones agudas, y otro 15% de muertes por complicaciones más mediatas. Tienen que tener en cuenta también que no es tan sencillo llevar esta estadística. Muchos mueren y no son diagnosticados, digamos, no toda muerte tiene su autopsia. Y vamos a hablar un poquito también de cardiopatía isquémica crónica, que es cuando nosotros vamos teniendo la disminución de la circulación en las coronarias, con obstrucciones que van siendo subtotales y que van evolucionando lentamente. Pueden tener antecedentes o no de Angor o de infarto. Y en general, cuando hablamos de cardiopatía isquémica crónica, el paciente suele debutar con insuficiencia cardíaca congestiva. Y lo que se va a observar a nivel microscópico es fibrosis difusa en diferentes sectores del miocardio. O sea, nosotros vamos a ver el miocardio como veíamos esas áreas del infarto que se ha curado y fibrosado. En este caso se va dando de manera muy lenta y se va produciendo sin los síntomas del infarto agudo miocardio y en sectores pequeñitos del miocardio. Y el último de los síndromes de cardiopatía isquémica que habíamos dicho que podía darse era la muerte súbita. Y hablamos de muerte súbita cuando la muerte se produce dentro de la hora, con o sin síntomas previos. La cardiopatía isquémica suele ser la causa más frecuente,
y el 90% es por arritmias severas, ya sea la asistolia o la fibrilación ventricular. Otras posibles causas de muerte súbita pueden ser las obstrucciones del flujo de salida de la aorta. Esto por ahí es bastante común en esos grandes corazones hipertróficos como el que veíamos en la imagen. Se produce por esa misma hipertrofia del tabique una oclusión de la arteria, no de la arteria, sino de la salida de la válvula aórtica, y eso nos puede llevar a la muerte. Algunas malformaciones congénitas, y otros tipos de miocardiopatías. Profe, se escucha muy mal. ¿Me escuchan ahí? ¿Solo uno me escucha mal o todos? Yo escucho bien, tal vez esa persona debería acercarse un poco a su router. A veces eso también influye en la línea. Sí, en general, Se con oye esto de bien. la pandemia, las conexiones, si eran malas, ahora son pésimas. Y las que eran más o menos, capaz que son malas. Así que bueno, tengamos paciencia. Bien, de eso de muerte súbita. Charlamos dos palabritas de endocarditis. Bueno, endocarditis obviamente hace referencia a la inflamación del endocardio, que no es otra cosa que el endotelio que recubre las cavidades cardíacas y las válvulas. Si bien todo eso es el endocardio, cuando hablamos de endocarditis nos referimos más específicamente a las válvulas. ¿tá? Y por más que la inflamación se dé en el resto, lo más importante es el endocardio de las válvulas, justamente por las posibilidades y repercusiones clínicas que puede tener la inflamación en ese sector. Las posibles causas, bueno, tenemos las infecciosas, las asociadas a la fiebre reumática, la endocarditis de Lehmann-Sachs, que es la endocarditis asociada al lupus, y la endocarditis trombótica no bacteriana. Respecto a la infecciosa, va a haber una invasión microbiana del endocardio. Dijimos que lo más importante es el valvular, por más que todo sea endocardio y todo puede ser pasible de inflamación. La etiología va a depender también del tipo de pacientes. Si son pacientes con patología previa, suele deberse a gérmenes no muy agresivos y en general presentes en la flora, como puede ser el Streptococcus viridans, lo que es en la boca, por ejemplo, o algún otro estáfilo de la piel. Pacientes con la salud más conservada, vamos a tener generalmente gérmenes más agresivos, como puede ser el Staphylococcus aureus. También está la posibilidad de bacilos gram negativos, son menos frecuentes, y hongos, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Bueno, dijimos que la fisiopatogenia puede incluir lesiones cardíacas previas. Sí es necesario que el germen circule a través de torrente sanguíneo para poder acceder al endocardio, si no, no llega. Y la inmunodepresión es un factor de riesgo. Según la evolución, esto después léanlo, la verdad que tiene demasiada información no muy bien agrupada esta diapositiva, pero después léanlo mejor. Según la evolución vamos a tener las endocarditis subagudas, que tienen una evolución más lenta, la endocarditis aguda y las en situaciones especiales como inmunodeprimidos, ancianos, drogadictos. ¿Qué clínica van a tener las endocarditis? Los que están hacia arriba son los criterios mayores para el diagnóstico de endocarditis.
soplos de reciente comienzo, fiebres, insuficiencia cardíaca con alteración hemodinámica súbita, y algunos de los de abajo que son los signos periféricos, como pueden ser petequias en la circulación terminal, que puede ser la conjuntiva o subunguial, o en la axila, los nódulos de Osler en los dedos, que se van produciendo por pequeños émbolos que se van liberando en la circulación, las manchas de Genaway, que son unos máculos que se producen en las manos, los cuerpos de Roth, que son acúmulos linfoides en la retina, esplenomegalia, acropaquia. Esto cuando estamos hablando de endocarditis que se prolongan en el tiempo, sobre todo las subagudas, que dan tiempo a la evolución y a la producción de síntomas masivos o signos masivos por activación del sistema inmune. Bueno, en el laboratorio vamos a encontrar hemocultivos positivos, citológico con una leucocitosis marcada con aumento de polimorfos nucleares, eritrosedimentación muy elevada, y lo otro que ya lo vimos cuando hablamos de patología vascular, la posibilidad de hacer patologías por aumento de inmunoglobulinas y de complejos antígeno-anticuerpos circulantes con posibilidad de activar el complemento. ¿Qué vamos a ver en las endocarditis a nivel de las válvulas? No, fíjense que las válvulas normales suelen ser así. Pero, por ejemplo, en la endocarditis bacteriana vamos a tener grandes vegetaciones con fibrina, con elementos formes de la sangre, con eritrocitos, y que si los observamos al microscopio vamos a ver, todo esto bien violeta oscuro son colonias de gérmenes. Además de la fibrina, de los leucocitos y de los glóbulos rojos, vamos a ver grandes colonias de gérmenes. Estas son las vegetaciones que se ven en la endocarditis bacteriana, que suelen ser grandes, voluminosas y friables. El término friable, ustedes ya lo saben, es algo que se desarma al tacto. ¿Qué complicaciones pueden tener estas vegetaciones, estas inflamaciones del endocardio? Bueno, la posibilidad de producir infartos sépticos por émbolos sépticos, que son, que se producen después abscesos a nivel de donde impactan estos émbolos, microembolias a nivel de piel, mucosa, lecho unguial, aneurismas micóticos, que es el desarrollo de colonias en la pared de algunos vasos, pericarditis supurada, ruptura del tabique, erosión de las valvas y de las cuerdas tendinosas. Cuando veíamos recién el infarto, teníamos la posibilidad de que se rompa el músculo papilar. En la endocarditis bacteriana, lo que se puede romper más frecuentemente es la cuerda tendinosa. El resultado básicamente es el mismo. Se suelta la valva y se produce una insuficiencia valvular aguda. También hay posibilidad de inflamación del endotelio de la aorta y las complicaciones más tardías secundarias a la circulación de estos complejos inmunes, como pueden ser las glomerulonefritis, que lo vimos en prácticos anteriores. Y finalmente las secuelas, es decir, una vez cesado la patología aguda, los puede quedar una estenosis o una insuficiencia de la válvula, dependiendo de cómo fue la afectación. Las estenosis suelen darse sobre todo cuando lo que pasa es una curación por fibrosis de la valva, y la insuficiencia cuando tenemos rupturas de cuerdas tendinosas. Las causas de muerte asociadas a endocarditis, lo más común es que sean insuficiencias por insuficiencia valvular aguda o infartos sépticos en cerebro o en las coronarias. Sepsis, insuficiencia renal, también es una posibilidad. Y el factor pronóstico más importante es la virulencia del germen, notándose una muerte muy elevada cuando
son gérmenes muy virulentos como el Staphylococcus aureus. Las otras endocarditis que mencionábamos, la verrugosa de Lehmann-Sachs, que las verrugas son mucho más pequeñas, más firmes, suelen estar por debajo de la cara, las caras inferiores de las valvas, es una característica, no afectan tanto el borde de coaptación y son un poquito más grandes que las que se ven en la fiebre reumática. Respecto a la endocarditis trombótica no bacteriana, suelen también afectar la válvula, son muy parecidas a la endocarditis bacteriana, las vegetaciones incluso son friables, pero acá suele darse en pacientes con muy mal estado general, con desnutriciones muy severas, sobre todo por ahí pacientes con tumores muy avanzados, que tienen la caquexia, una malnutrición muy severa, y es más frecuente en algunos tipos de cánceres, como algunos tumores mucinosos, se van produciendo estas vegetaciones. Las otras vegetaciones muy comúnmente vistas son las de la fiebre reumática. Después ustedes estudien bien fiebre reumática, ya se nos hizo muy largo la clase ahora para hablar mucho de fiebre reumática. Sí sepan que respecto a la endocarditis, afecta las válvulas y afecta sobre todo el borde de coaptación. El borde de coaptación es donde pega una válvula, una valva contra la otra en una válvula. Y esa afectación de esa zona va produciendo también curaciones con fibrosis y deformaciones que, por un lado, pueden ir cerrando la válvula, sobre todo en las comisuras, lo que nos va a llevar a una estenosis valvular, y además también pueden producir que no cierre correctamente la válvula, produciendo la posibilidad de una insuficiencia. Fíjense, acá hay una mitral afectada por la fiebre reumática, como desde las comisuras empieza a haber fibrosis y disminución del área de la válvula. Las vegetaciones de la fiebre reumática son las más pequeñitas de todas, suelen medir 1 milímetro más o menos, y siempre suelen ubicarse en el borde de coaptación de la valva. Acá observado a nivel microscópico, solemos tener fibroblastos y algunas células inflamatorias a nivel de la válvula. Bueno, un resumen más o menos esquemático de las vegetaciones de las endocarditis, la de la cardiopatía reumática, las más pequeñas y ubicadas en el borde de coaptación, la de la endocarditis infecciosa, voluminosas, con posibilidad de afectar las cuerdas tendinosas, friables, las de la endocarditis trombótica no bacteriana, parecidas a las bacterianas, nada, con menos repercusión sobre el endocardio, no suelen producir grandes problemas, o el paciente tiene otros problemas mucho más severos que estas vegetaciones, y la de Lehmann-Sachs, que suele estar en las caras inferiores y no tanto en el borde de coaptación como la fiebre reumática. Bien, ya llevamos como mucho tiempo hablando en esta clase. ¿Alguna duda hasta acá? No, ha quedado todo bastante claro. ¿Algún comentario que quieren hacer? La verdad que sigue más la clase, pero me parece que ya los estoy aburriendo. Aparte me estoy por quedar sin voz. Bueno, si no quieren hacer ningún comentario, algo que quieren aportar. La clase estuvo muy buena, muchas gracias, profesor, por Bueno, acceder a cambiar la plataforma también. Así que bueno. Bueno, vamos a ver qué plataforma nos resulta mejor. No me acuerdo quién era la que iba a hacer la lista para que quedara ya armada la reunión. Natalia Alegre.
Bueno, entonces Natalia, en el transcurso de estos días me mandas la lista o me avisas cómo tengo que hacer. Buenísimo. Bueno,